Bienvenidos a esta celebración de hoy domingo 11 de octubre. Como todos los domingos, es un verdadero gusto poder saludarlos en este día, deseando que se encuentren muy bien. ¿Qué tal si empezamos este día recordando las palabras de Dios que están en la Biblia? Así que en Romanos 12:12 veamos lo que dice. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Muy bien, amigos, ¿y qué tal si me acompañan a orar para poner en manos de Dios este tiempo? Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tenernos aquí en torno a ti para escuchar tu palabra, para conocerte, para comprenderte y obedecerte. Señor, hoy ponemos en tus manos lo que vamos a hacer. Por favor, que seas tú dirigiendo todo lo que se haga y que nosotros estemos atentos a escuchar tu palabra. Señor, y oramos por todos los hermanos que nos están viendo en este momento, para que les bendigas a ellos y a sus familias. Y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, y ahora los invito para que nos unamos desde sus hogares para que alabemos a Dios con la música. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia y poder, dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame
tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Toda la eternidad en sus manos está, principio y final, principio y final. Bendita Trinidad, tres en uno son, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nombre sin igual, digno de adorar, y cantaré cuán grande es Dios. Nombre sin igual, digno de adorar, y cantaré cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios.
A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.
Hola, hola. ¡Hola! Eso. Eso. Queríamos saludarlos a todos. Estamos aquí en el grupo de jóvenes. Aquí van a ver algunas caras nuevas y otras no tanto. Y bueno, queríamos desde esta reunión poderlos saludar allá a todos los que están en casa viendo el culto. Nosotros nos seguimos reuniendo, seguimos pasándola bien, seguimos vacilando bastante y seguimos estudiando mucho de la palabra. Entonces, les voy a dejar con Paula, que también quiere saludarles. Bueno, hola a todos, a la iglesia. La verdad sí, estamos muy felices de poder reunirnos por Zoom y esperamos poder volver pronto a las reuniones presenciales. Extrañamos estar yendo los sábados y los domingos a la iglesia, pero hay por razones, ¿verdad? Entonces, esperemos que todos se estén cuidando y estamos orando por ustedes. ¡Besos! Chao. Qué bueno es alabar a Dios y qué bueno poder ver a nuestros hermanos, a las familias, enviando sus saludos. Un gran tiempo es este. Ahora vamos a dar paso para mencionar a los cumpleañeros de esta semana. El día de ayer estuvo de cumpleaños Clarita Natera, como también Emanuel Sequeira. Y el día de hoy está cumpliendo años Bernardo Castro. Para ellos, nuestro más cordial abrazo y sincera felicitación de cumpleaños. Y recuerden que puede escribirnos al correo info@graciabiblica.com para incluirlos en estos saludos. Veamos los motivos que tenemos esta semana para orar como familia. En primer lugar, agradecemos a Dios por haber intervenido en nuestras vidas, porque sin Él, quién sabe dónde estaríamos o qué hubiéramos hecho de nuestras vidas o nuestras familias. Agradecemos su misericordia y gracia que un día nos transformaron cuando reconocimos nuestra inutilidad y nuestra necesidad de su salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, y recibimos este regalo. Agradecemos a Dios por el buen rato que disfrutamos y tanto que aprendimos en el taller de matrimonios. A la vez pedimos a Dios que todo eso se traduzca en la práctica y el mundo pueda ver la diferencia que hace el Señor Jesucristo cuando está en el centro de nuestras familias. Pedimos por la salud de Eduviges, hermana de Clara, que tiene problemas en su hígado. Por la recuperación de mi madre, quien está recuperándose de unas úlceras en los pies. Por Jacqueline, quien está visitando a su mamá en República Dominicana. Por Lorena y su cirugía en el vientre para el próximo 19 de octubre. Por la señora Estela, quien está a la espera de su marcapasos. Por el hermano de la nuera de los Valdés, con un problema de leucemia. Por la hermana de don Oscar Ceravalli, con problemas de esclerosis. Por la señora Marisela, con sus problemas de columna. No dejemos de orar por ellos. También queremos orar por todos nuestros misioneros, por Milo, Raquel y Aarón, quienes están en Nicaragua, por Luis y Marcia en México, por Ernesto y Adri en Chile, y también oramos por David y Esther, quienes trabajan con migrantes. Oremos por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestra nación y nuestros gobernantes, a fin de que Dios los dirija, sobre todo en estos tiempos de crisis. Y no dejemos de orar por Venezuela y Colombia, como también
por hermanos alrededor del mundo que sufren de alguna situación. Agradecemos a Dios por los misioneros Luis y Marcia, quienes están en México, primero por cuidarlos ante la amenaza del huracán Delta, y también agradecemos porque esta semana, luego de cumplir a cabalidad el proceso de membresía de nuestra iglesia, hoy podemos presentarlos como parte de la familia Comunidad Bíblica de la Gracia. Bienvenidos, familia Coto Badilla. Muy bien, las lecturas que tenemos para hoy la encontramos en Efesios capítulo 4 del versículo 1 al 6. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. El mensaje que tenemos para hoy se titula El bautismo, la sombra o la esencia, parte 2, y nos la va a compartir nuestro pastor Alonso Cabezas. Muy bien, niños, ¿y qué tal si ahora recibimos a nuestro amigo Rocky, a quien le damos el paso? Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas. De verdad que es una preciosa oportunidad que el Señor nos da el podernos reunir nuevamente hoy domingo. Sí, Señor, qué lindo, ¿verdad? El Señor es tan bueno. Sí, el Señor es bueno, es misericordioso y Es por su gracia. Pura gracia, ¿verdad? es pura gracia. La verdad que es así es. ¡Niños! ¡Niñas! ¿Cómo están? ¿Cómo les va, niños? Ay, qué lindos, ¿verdad? Bueno, sí, son preciosos los niños y las niñas. Y se están portando bien. Se están portando bien todos ustedes. Eso espero. Bueno, y sobre todo, guardando los protocolos. Sí, Señor. Hay que lavarse las manitas. ¿Qué más? Hay que guardar la distancia. ¿Verdad? Pues sí, hay que guardar la distancia y todos esos detalles. Oiga, mi hermano. Oiga, mis hermanos y mis hermanas, mis niños y mis niñas. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble las prédicas, ¿verdad? Muy lindos los sermones, una gran enseñanza. Oiga, yo aprendí tantas cosas. A ver, ¿cómo qué aprendió? No, que el bautismo no necesariamente es con agua. Ajá. ¿Qué más? Que el bautismo era una costumbre, un ritual de los judíos. Correcto, también. ¿Y sabe qué es lo más importante que aprendí? ¿Sabe qué fue lo que más aprendí yo? A ver, ¿qué fue lo que más aprendió? Que el bautismo es sinónimo de un cambio completo. Ah, qué bonito. Pues sí, pero no se nos puede olvidar entonces que hemos venido estudiando una serie de rituales judíos que hoy por hoy se confunden con muchas cosas, entre esas el bautismo. Ay, sí, qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo aprende uno de la palabra de Dios? Por eso hay que estudiar, niños, niñas, hay que estudiar siempre. Pues sí, hay que estudiar siempre. Oiga, me gusta ese moño que tiene hoy. ¿Vio qué manera de look? Vean, es que yo soy muy coqueta. Bueno, está bien, me parece muy bien. Además, es importante tomar en cuenta... Oiga, le tengo una pregunta. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Y entonces, con el tema del bautismo, ¿y hoy qué se hace con el bautismo? ¿Cómo se practica? Bueno, importante. Qué buena pregunta. Muchas gracias. Muy buena pregunta, sí, señor. Bueno, pues yo le voy a recomendar el sermón de hoy. Ah, ¿Por qué?
Porque recuerde que el discípulo, el apóstol asignado para nosotros los gentiles, ¿quién fue? Pablo. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice Pablo, ¿verdad? Así que pongan mucha atención al sermón de hoy. Ay, sí, pongan mucha atención, mucha atención. Bueno, mis hermanos, el versículo del mes. Vamos con el versículo del mes que dice: más bien, alabaré en esto el que se alabe, en entenderme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Jeremías 9:24. Ay, yo no me canso de decir qué bonito, ¿verdad? Niños, se portan bien, hasta luego. Hasta luego, mis hermanos, un abrazo. Buenos días, gracias a Dios podemos seguir estudiando hoy la palabra del Señor, luego de alabarle, de
compartir juntos la comunión. Ahora vamos a continuar el tema que empezamos la semana pasada sobre el bautismo. Y vamos a empezar repasando. Vamos a ver si recuerdan los 3 puntos principales que podríamos resumir de la semana pasada. Los 3 puntos claves de la semana pasada. Vamos a ver. El primero. ¿Quién me dice el primero? Tiene que ver con el agua. Lo primero es que aprendimos del bautismo es no lo asociemos siempre con agua. La palabra bautismo, y de una vez hacemos la asociación con agua, no siempre es agua. En la Biblia vimos que se mencionan muchos bautismos, entre 9 o hasta 12 bautismos, y la gran mayoría no tienen que ver con agua. Segundo, la esencia del bautismo fue producir un cambio completo y permanente. Así como la palabra bautismo también se traducía, como vimos en el Nuevo Testamento, en el griego, como teñir. Cuando se teñían las telas, una tela que usted ha teñido, le pone un tinte, ya nunca vuelve a ser igual. Esa es la esencia del bautismo, producir un cambio completo y permanente. Y otro punto que vimos, dejamos claro la semana pasada, el tercero, es que el bautismo con agua es una ceremonia judía, desde la ley y su sistema religioso. Viene desde el Antiguo Testamento, no es algo que inventó Juan el Bautista o que estableció Jesús, eso viene desde mucho antes. Esos son los 3 puntos principales del tema del bautismo de la semana pasada. Hemos estado estudiando ya por varias semanas el tema de los rituales externos y cómo se mantiene la esencia hasta hoy. ¿Qué se mantiene? Entonces, la esencia o la sombra. Entonces, aprendimos que se mantiene la esencia. Con Jesucristo se cumplió la esencia. Jesucristo era la realidad, la esencia de todos esos rituales y prácticas externas. Entonces, vamos a continuar y habíamos quedado con esta pregunta. Y el bautismo con agua no produce un cambio completo y permanente, ¿no? Vimos que cuántas personas que se han bautizado, que conocemos, que salen mojados de la iglesia y después están nadando en el mundo otra vez. El bautismo con agua como ritual, el agua no tiene ningún poder mágico ni místico, ni tiene poder menos aún para salvar, como la iglesia romana, que se lo aplica a los niños, que ni siquiera saben lo que le están haciendo y ya con eso creen que con eso se salvan. Eso es una herejía, eso es mentira, eso es antibíblico. Y muchos otros que han cristianizado ese bautismo romano creen que eso les salva también, o les da cierta bendición especial, o creen y se engañan, porque los rituales son engañosos, de que al tener ese ritual, al haber sido sumergidos en el agua, entonces ya son cristianos, y eso les da algo especial. Ese es el problema de los rituales externos, que nos dan una falsa seguridad, nos dan cierta imagen también ante la gente, ante los demás. Entonces tenemos que cuidar eso de los rituales, no dejarnos engañar. Entonces el agua en sí no produce un cambio completo y permanente. Entonces, ¿cómo calza el bautismo? En esta definición que causa un cambio completo y permanente. Entonces vimos qué decía Pablo y vamos a entrar precisamente con eso. ¿Qué decía Pablo? Les recuerdo que si usted quiere este material ya detallado, yo les envío siempre por el chat estas láminas, pero si usted desea un material escrito con más preguntas y detalles, entonces háganmelo saber y yo se los envío con mucho gusto. Recordemos la pregunta siempre que debemos hacer cuando tenemos duda en cuanto a un ritual para hoy en nuestros días, un tiempo especial en que Dios está trabajando un plan diferente al que venía trabajando con Israel, al que dejó pausado y ahora incluyó un paréntesis en ese plan en el cual estamos nosotros. ¿Cuál es la pregunta que debemos hacer ante cualquier duda? ¿Qué dice Pablo, el mensajero de Dios para hoy? ¿Qué dice al respecto? ¿Qué debemos entonces practicar hoy en cuanto al bautismo? Fue la pregunta que dejamos al final. ¿Debemos practicar el bautismo en agua hoy? Vamos a ver qué dice Pablo. En Efesios 4, 4 al 5, Pablo habla de un solo bautismo. Un bautismo hoy. Sí, hay un bautismo hoy. Sigue vigente un bautismo. Vamos a ver qué dice Pablo en Efesios 4,
4 al 5. Dice así: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un bautismo, y la palabra que se usa aquí es baptisma, que algunos dicen que es el bautismo cristiano. Bueno, quiere llamarle como sea, pero dice que hay un solo bautismo. Y aquí vienen más preguntas. Un solo bautismo, ¿no eran varios los que vimos? ¿No eran como 9 o 12? Entonces, si solo hay un bautismo, ¿cuál es? Recordemos que primero aquí Pablo está hablando de el bautismo para este tiempo específico, donde Dios está trabajando un plan especial y diferente al de Israel, con los gentiles, con la iglesia, el cuerpo de Cristo, llamada así. Entonces Pablo está hablando de, hay un bautismo ahora, uno vigente hoy. Sí, habían muchos, pero uno es el que está hoy vigente, operando. Y recordemos que el que leímos en Romanos 6, era un bautismo de muerte con el cual Cristo rompe esa relación nuestra con el pecado. Ya Cristo lo cumplió. Entonces, ¿cuál es ese único bautismo? Hay un bautismo que sigue llevándose a cabo hoy. Vamos a ver cuál es. Y la respuesta la dice también Pablo aquí en 1 Corintios 12, 12 al 13. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuál es ese único bautismo del cual Pablo habla que hoy está operando? Que leímos, todos fuimos bautizados por un solo espíritu. Ahora hay un bautismo operando en nuestro tiempo, el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo ocurrió ese bautismo? Vamos a Efesios 1, 13 al 14. ¿Cuándo ocurrió ese único bautismo que está vigente hoy? En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron. ¿Cuándo? Cuando oyeron y lo creyeron, ese mensaje que nos salva, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. Ese es el sello. Dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Cuando uno cree y recibe el regalo de la salvación, cuando es quebrantado y humillado y usted se da cuenta que necesitaba de un Salvador, ahí el Espíritu Santo, que inició toda esa obra de convencimiento, le coloca, le pone dentro de esa familia de Dios, llamada el cuerpo de Cristo, para nuestros días, llamado el cuerpo de Cristo. Esto sí calza como un cambio completo y permanente. No es una experiencia mística, como dicen algunos, que ocurre después de un tiempo, cuando usted ya llega a ser cristiano y después de un tiempo de estar conociendo, usted llega a un nivel de éxtasis en un día que oran por usted y usted se revuelca y cae ahí haciendo tonteras y ya cree que eso es el bautismo del Espíritu Santo, como es un éxtasis místico. No es una experiencia de ese tipo. Se recibe con el nuevo nacimiento. Él es el que le marca, el que dice ahora, lo sella, hijo de Dios. Él es el que garantiza que ahora esa pertenencia que usted tiene a Dios, como cuando uno va a una tienda y compra algo para Navidad ya desde ahora, y usted dice, quiero apartar ese regalo, y entonces le ponen una marca que dice, apartado, ya tiene dueño. A veces le ponen el nombre de uno. Así es el Espíritu Santo ahora. Está apartado para Dios, está sellado. Hoy hay un único bautismo vigente, el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el que nos coloca dentro, en esa familia de Dios. El recibir ese Espíritu Santo nos marca.
Él es nuestro sello que pertenecemos a Dios, nuestra nueva identidad. Eso es algo que el agua no hace. El agua no es un sello, es el Espíritu Santo. El otro día estaba viendo algunas enseñanzas sobre el bautismo. Yo trato de ver lo que dicen otras iglesias y en una me llamó la atención que decía, el bautismo del agua es nuestro distintivo ante el mundo. Cuidado con eso, porque muchas religiones falsas también se bautizan, usan el bautismo como un ritual muy importante dentro de su fe y no predican la verdad. Ni qué decir de la religión romana, los testigos de Jehová, los mormones y otros como los adventistas. Eso no es un distintivo del Hijo de Dios. Muchas religiones falsas lo practican. El bautismo en agua no es algo que nos distingue de los no creyentes. De hecho, hay muchos no creyentes bautizados, porque el bautismo en agua no transforma. El Espíritu Santo sí es nuestro sello y sí es nuestro distintivo. El Espíritu Santo y su fruto dentro de nosotros, como dice en Gálatas 5:22 al 23, cuando mostramos el fruto del Espíritu Santo, eso sí nos distingue de los no creyentes. Bueno, pero aún así quedan algunos cabos sueltos. Vamos a ver y vamos a entrar en una pregunta muy obvia que viene aquí. Ok, predicador, pastor, usted está diciendo que ahora solo hay un bautismo vigente y es el del Espíritu Santo. Entonces el del agua ya no está vigente. ¿Y entonces qué pasa con los bautismos del agua que vemos en el Nuevo Testamento? Vamos a analizar aquí en este punto los argumentos más comunes de los que sostienen esta práctica como un mandato, como una ordenanza para hoy. ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuáles son sus argumentos? El primero, el más común, el primero que usan siempre es, pero Jesús fue bautizado y debemos seguir su ejemplo. Bueno, si nosotros decimos que tenemos que seguir su ejemplo en cuanto a sus rituales también que él practicó, obviamente debemos seguir su ejemplo, debemos seguir sus pisadas, debemos andar como él anduvo, como dice 1 Juan 2:6 y otro montón de versículos, pero en cuanto a lo que él practicó, ya porque Cristo lo haya practicado, significa que nosotros tenemos que imitar todo lo que él practicó. Recuerden que Jesús también fue circuncidado, guardó el sábado, guardaba también las fiestas judías, practicaba la Pascua y todas las fiestas judías. También iba al templo a adorar. Entonces, los que exigen el bautismo en agua para hoy, como una práctica vigente, una ordenanza para hoy, entonces también deberían exigir como ordenanzas todas estas prácticas externas y todas las que vimos. Qué interesante que cuando Jesús llega al río Jordán, que por cierto, esta agua que traje hoy aquí es agua del río Jordán. Me la trajeron en un paquetito con otra botella de aceite, del aceite consagrado, dicen, y con incienso de Israel. Entonces decía que esta es agua del Jordán, por lo menos eso dice la etiqueta de que es genuino, la etiqueta de autenticidad. Cuando Jesús fue a esas aguas del Jordán, Juan ni siquiera quería bautizarlo. Creo que él entendía muy bien que Jesucristo no tenía que arrepentirse de nada. Y muchos dicen que es que tenemos que bautizarnos porque Jesús lo hizo. Y tenemos que imitarlo, porque nos arrepentimos y es nuestra simbología externa de que nos arrepentimos. Pero Jesús no necesitaba arrepentirse. Deberíamos preguntarnos por qué Jesús se bautizó, si él no tenía nada que arrepentirse. Y Juan estaba predicando un bautismo de arrepentimiento de sus pecados. Él le decía a la gente que como señal externa, simbología externa de que se habían arrepentido, entonces lo mostraban con su lavamiento en agua. Pero qué interesante que cuando Juan le dice a Jesús en Mateo 3:15 que no, yo no lo voy a bautizar, yo no soy digno, Jesús le dice, es necesario cumplir toda justicia. ¿Qué justicia? ¿Cuál justicia? ¿A qué se refiere Jesús? Es muy importante recordar cuál es uno de los papeles que tenía
que cumplir Jesús? ¿O para qué vino Jesús al mundo antes de eso? ¿Para qué vino Él? ¿Para qué se bautizó entonces? Jesús vino y se bautizó para identificarse. El bautismo significa identificarse con. Primero, vamos a ver varias aristas en esto. Él vino para identificarse primero con Juan, el Bautista, para validar su ministerio, confirmarlo. Segundo, vino también para identificarse con su pueblo, cumpliendo un ritual que para su pueblo era normal, el de lavamientos. Identificarse también como su Mesías, poniéndose bajo el pacto de Israel y cumpliendo su ley. También vino para identificarse en general con los pecadores. Aunque él no tenía de qué arrepentirse, como tampoco tenía por qué haber sido clavado en la cruz, él tomó nuestro lugar ahí. Y él se identifica con nosotros al bautizarse, aunque no tenía de qué arrepentirse, porque un día cargaría con el pecado de todos nosotros. Él había anunciado que un día iba a padecer con gran angustia, dice, un bautismo que le producía gran angustia, anunciando su muerte, el bautismo de muerte. Y también otro de los aspectos importantes y que habíamos introducido en semanas anteriores, él y uno de sus papeles era sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él vino como nuestro mediador, nuestro intercesor entre Dios y los hombres, el único mediador. Y uno de los rituales, o el ritual de iniciación de los sacerdotes, ¿cuál era? Como vimos, el lavamiento, bautismos. Esta era su ceremonia de ordenación. Y como leímos también en Números 4, lo leímos en Éxodo 29, 4 y en Números 4, 46 al 47. Leímos que ellos, los sacerdotes, iniciaban su ministerio a los 30 años con el ritual de iniciación, a los 30, igual que Jesús, con un ritual de lavamiento para iniciar su ministerio. Queda más claro lo de cumplir toda justicia. Esta era su ceremonia de ordenación. Y esta ceremonia fue confirmada con el Espíritu Santo cuando habla ahí y lo confirma en su identidad, Hijo de Dios, amado, en quien me complazco. Nosotros no tenemos ese oficio de sacerdotes. Cristo ya cumplió toda justicia por nosotros. Entonces ese fue el primer argumento que usa la mayoría de cristianos para seguir practicando el bautismo con agua. Cristo se bautizó, tenemos que seguir su ejemplo. Entonces circuncídese también, guarde el sábado, guarde las fiestas judías. Jesucristo se bautizó para cumplir, identificarse con nosotros en todo aspecto y también como ritual de ordenación, como sacerdote. El segundo argumento que usan los que insisten en la práctica externa del bautismo en agua es, esta es muy común, pero la gran comisión, ¿qué pasa con la gran comisión que está en Mateo 28, 19 al 20, en Hechos 2, 38? También está en Lucas 10, 19, Marcos 16, 15 al 19. ¿Qué pasa con la gran comisión? Jesús mandó a sus discípulos en Mateo 28 a ir a ser discípulos y bautizarlos. Y entonces tenemos que obedecerlo. El bautismo es un paso de obediencia. Bueno, vamos a ver. Mateo 28, 19 al 20, Jesús dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. También en Hechos 2:38 aparece escrita, dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Recuerden el principio siempre, trazar bien las fronteras, trazar bien la frontera. ¿En cuál frontera fue dado este mandato? Recuerden, ¿cuál es nuestro plan? ¿Dónde estamos nosotros y dónde Dios estaba trabajando con Israel? Recordemos que si debemos obedecer esa comisión, habría que entonces aplicarse todo el paquete completo, porque a esos mismos discípulos a quienes Jesús comisionó con esta llamada gran comisión, también, ¿qué incluía ese paquete? Les dio poderes para hacer prodigios y milagros, que hoy no están vigentes tampoco. En Lucas 10:19 leemos
Jesús les dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. En Marcos 16, 15 al 19, leemos aquí esta misma comisión, como lo escribió Marcos. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Si usted quiere tomar esa comisión de Cristo dada a sus discípulos dentro del plan de Dios con Israel, enviados a Israel con el evangelio del reino, también tiene que aplicar el combo completo. Las señales, los prodigios, y hoy no están vigentes, y las lenguas. Entonces, ¿qué pasa con esta comisión? ¿Realmente era para aplicarnos a nosotros o es de otra frontera? Recuerden trazar bien las fronteras. Discutía yo con algunos pastores amigos bautistas con los que tengo buena relación sobre todos estos temas. Y yo les dije, para ellos es innegociable, jamás cómo vamos a practicar las lenguas hoy, los dones y las señales y las sanidades y andar sacando demonios. Sí, ¿por qué no están vigentes hoy? Porque eran para Israel, porque eran para otro tiempo. Entonces, están dentro del paquete de esta comisión. Incluso después de algún tiempo, algunos me dijeron, sí, la verdad es que lo que usted dice tiene razón, pero preferimos seguir practicando el bautismo con agua, mejor que sobre y no que falte. Bueno, está bien, pero seamos estudiantes y leemos delgado, estudiantes profundos. Ahora alguien puede decir, ¿y el etíope? Aquel eunuco etíope que se encontró con Felipe en Hechos 8, 26 al 39, leemos la historia esa. Alguno puede decir, ve, ya están los discípulos bautizando gentiles. Bueno, igual los gentiles nunca estuvieron excluidos de la salvación y de los pactos con Israel, si se ponían bajo el pacto con Israel. Incluso yo tengo dudas de que si este etíope realmente era gentil, porque él iba a adorar a Israel, iba leyendo una copia de los profetas, tenía los libros sagrados de Israel, iba a adorar a Israel, así que es muy posible que él era un etíope judío, o que se había convertido al judaísmo. Aquí simplemente, incluso, aun si fuera gentil, simplemente Felipe está cumpliendo el mandato de Jesús dentro de esa frontera del plan de Dios con Israel. Y esa comisión en la que aún se encontraba él. Entonces, en esa comisión, cuando Jesús da esa gran comisión, llamada gran comisión, ¿quién era el mensajero? Jesús y sus discípulos. El mensaje seguía siendo el evangelio del reino y los receptores del mensaje seguía siendo Israel inicialmente, el protagonista. Todavía no habíamos entrado nosotros en la escena. Así que sin importar si el etíope era gentil o judío, aún estaba vigente el plan de Dios con Israel y sus señales externas. Recuerden ese distintivo que estuvimos estudiando desde que vimos el tema de los milagros y señales. Todas esas señales externas pertenecían al plan de Dios con Israel, porque Israel pedía señales. Dios trabajaba con Israel por vista. Tenemos otra pregunta aquí. Bueno, me van a decir, pero Pablo no bautizó también. ¿Qué es que Pablo sí bautizó o no? ¿Ok? Vamos a ver qué dice Pablo al respecto. Vamos a preguntarle al mismo Pablo. Pablo, ¿y qué? ¿Qué pasa con los bautismos? ¿Usted no anda bautizando también? 1 Corintios 1, 11 al 17. Leemos así. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros, yo a Cefas, que era Pedro, y otros, yo sigo a Cristo. Esos eran los que se creían más espiritual. Y Pablo dice, ¿pero cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas.
Fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ningún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Pablo está diciendo ahí, no me envió Cristo a bautizar. Yo no fui enviado con esa instrucción. No es una ordenanza. Él no me ordenó hacer eso. Más bien da gracias a Dios que no bautizó a más. Entonces, si el bautismo es un paso de obediencia, Pablo está dando gracias por desobedecer. ¿Quién daría gracias por desobedecer? ¿Era Pablo un desobediente? ¿Un rebelde? No, simplemente que Pablo, el mensajero de Dios para nuestra edad, nuestro contexto, no recibió esa misma comisión que Cristo le dio a sus 12 discípulos dentro del plan de Dios con Israel. Nadie da gracias por desobedecer, ¿cierto? Vamos entonces a ver cuál es la comisión de Cristo para nosotros hoy. ¿A qué fuimos mandados? ¿Cuál es nuestra gran comisión? La de esta frontera. Porque Pablo recibió una comisión diferente. Vamos a ir entonces a 2 Corintios 5:20. Y dice así, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Que dice Pablo, somos embajadores, representantes, llevando un mensaje de reconciliación al mundo. Esa es nuestra comisión, nuestro mandato hoy dentro de nuestra frontera. Más específico en el mensaje, vamos a Romanos 10:9. Aquí dice muy claramente, ¿qué se requiere para ser salvos y ser bautizados con el Espíritu Santo y llegar a ser parte del cuerpo de Cristo, su iglesia? Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. No habla aquí de ningún ritual extra, de ninguna agua, ni ningún otro tipo de ritual. Simplemente es creer en su corazón. Y en ese momento el confesarlo abiertamente con su boca implicaba demostrar que usted era salvo. No es que si usted lo dice con su boca se salva, porque entonces ¿cómo hacen los mudos para ser salvos? Está hablando que en ese tiempo la persecución era tal que le preguntaban, ¿quién es su Señor? ¿Es el César? ¿O quién más? Y usted tenía ahí hasta jugarse la vida. Jesús es el Señor. Él se demostraba quién era salvo. Simplemente es creerlo y vivirlo, demostrarlo. Que eso es la demostración, el decirlo es la evidencia de lo que pasó adentro. Así que avancemos hacia la madurez. Salgamos de las sombras y vayamos a la esencia. ¿Recuerdan aquella pregunta? ¿Creen en la Biblia? ¿Usted cree en la Biblia? ¿Qué haría si la Biblia le enseña algo que usted no cree? Recuerde por qué Jesús acusó varias veces a los fariseos. Porque ponían las tradiciones por encima de la palabra de Dios. Tengamos cuidado de no caer en ese mismo error, de poner las tradiciones por encima de la palabra. Lamentablemente hay personas que han llegado a esta iglesia, les parece todo muy bien, les gusta. Cuando empezamos a estudiar estos temas, va muy bien, les encanta. Qué bueno yo salir de las tradiciones y los diezmos, la circuncisión y todas esas cosas exteriores y las señales y milagros, ya lo entiendo. Pero cuando llega al bautismo, eso es como algo intocable. Y después se van sin siquiera haber estudiado, sin haber preguntado, sin haber cuestionado, sin haber escudriñado. Yo le invito a que pregunte y pídame los materiales y se los voy a enviar con más detalle para que usted lea y escudriñe por sí mismo. Vea lo que dice en Hebreos 6:1-2 sobre esto. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales, la palabra aquí elementales, de ahí viene la escuela elementaria, como en inglés se dice, elementary school, es de niños. Los rudimentos básicos, la tabla del 1, 2 y 3, las vocales, todo eso que se ve,
el apresto, todo eso que se ve en el kinder de niños, dejando todo eso acerca de Cristo, o sea, las cosas básicas. No está diciendo que lo básico ya no, lo vamos a rechazar, ya no aplica, lo que quedó obsoleto, no, es que ya superemos esos niveles básicos, donde se usaban figuritas para representar las cosas, o como hemos visto atrás en las demás. Avancemos hacia la madurez. Sería muy extraño ver a muchachos de colegio, por ejemplo, usando un ábaco para sumar, o usando la plasticina para aprender, o hacer también papelitos para hacer bodoquitos, para ejercitar la motora fina. No, ya eso está superado. Vamos a la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, o sea, doctrinas muy judaicas del arrepentimiento y de las obras, la fe en Dios, ya eso es obvio, ya se está superado, ya eso está muy comprendido. La instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Para marchar, para avanzar a la madurez de nuestro entendimiento, necesitamos ir más allá, no fuera de, pero sí más allá, en un nivel más profundo de las enseñanzas elementales, hacia una teología más profunda, más completa, una comprensión más profunda de la fe. Pasar de la leche, del chuponcito, a la carne, a comida más sólida, de adultos, que es un tema muy recurrente en esta epístola a los hebreos, que querían volver a la lechita. El escritor, ya sea Pablo o alguno de sus discípulos, los amonesta varias veces y les dice que ustedes tienen que volver a la leche, no pasan de ahí, avancen, ya esas cosas están superadas, y aquí incluye el bautismo. Eso era una práctica, ya no es necesaria, era una práctica para ilustrar una verdad espiritual, pero ya no está vigente, ya no necesitamos de esas prácticas exteriores. Vamos a volver a Romanos 6, que es una de las que más se usa para fundamentar el bautismo en nuestros días, el bautismo en agua hoy. Vamos a ir a Romanos 6, pero con el fin de buscar qué es lo que realmente quiso decir el autor. ¿Cuáles son los efectos del bautismo del Espíritu Santo? Yo creo que ese es el tema que Pablo quiere aquí ilustrar. Por eso le puse este título, los efectos del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ir a Romanos 6, 3 al 8, que vimos la semana pasada. Dice así: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Muere esa relación. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Aquí Pablo no está diciendo que si nos mojamos, si nos sumergimos en el agua, con eso ya yo me estoy identificando con Cristo. Aquí no está hablando de agua. Aquí está hablando de un bautismo que Cristo tomó. Y ese fue el bautismo de su muerte, que habla ahí, que murió y que fue sepultado y que resucitó. Y aquí dice que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo. Fuimos bautizados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos une a Cristo, no es el agua. Y vamos a ver 5 efectos de ese bautismo, el que sí transforma, del Espíritu Santo, que produce en nosotros cambios completos y permanentes. 5 efectos. Vamos a ver el primero. Leíamos en el versículo 3 que fuimos unidos a Cristo. El primero fue unión con Cristo, unión a Cristo y a su cuerpo, que es su iglesia, su familia. El segundo efecto, ahí mismo en el versículo, dice que participamos en su muerte, y luego dice más adelante que morimos a esa relación con el pecado. Muerte
muerte se refiere a esa muerte de la relación con el pecado. Pablo en Gálatas usa el ejemplo del matrimonio. Solo la muerte puede separar a los casados. Ya usted no está casado hasta que se muere la persona. Entonces, eso es una relación con el pecado que él la asemeja con la relación con el pecado. Él dice que al morir Cristo, ahí morimos nosotros. En Gálatas 2:20 él dice que con Cristo fui juntamente crucificado con Cristo. Entonces moría esa relación con el pecado judicialmente. Ya el pecado no me controla, no es mi patrón, no es mi amo. Entonces lo primero que ocurre con el bautismo que Cristo tomó en la cruz, que es imputado a nosotros al creer, y el Espíritu Santo nos bautiza en esa relación, nos identifica con Cristo. Entonces primero, unión con Cristo. Segundo, muerte a la relación con el pecado y por tanto luego resurrección a una nueva identidad, a una nueva vida, y luego libertad, nos liberó del pecado. Y después termina diciendo que confiamos que también viviremos con Él. Nos da esperanza. El verdadero y único bautismo hoy que ejerce el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo, entonces son 5 efectos que sí son un cambio completo y permanente. Unión con Cristo, muerte al pecado, resurrección a una nueva vida e identidad, libertad ahora del pecado, libres para hacer la voluntad de Dios. Ahora sí podemos agradarle. Y 5, esperanza de que un día seremos redimidos de este cuerpo y de la presencia del pecado y glorificados con Él allá. Así que quiero aclarar otra vez, esta cita no habla de que cuando nos bautizamos en agua nos identificamos con el bautismo de Cristo. Más bien aquí Pablo enseña que Cristo sufrió en su cuerpo un bautismo cuando tomó el bautismo de muerte que anunció en Lucas 12:50, y ese bautismo realiza en nosotros cuando el Espíritu Santo entra y nos bautiza una transformación interna, una realidad espiritual. Esto sí es un cambio completo y permanente que el agua no puede efectuar. Solo el Espíritu Santo puede efectuar este tipo de transformación. En conclusión, ¿usted ha sido bautizado en agua? Me refiero a bautizado conscientemente, ya adulto o joven adulto, de lo que estaba haciendo. Ni siquiera estoy hablando del bautismo romano, de los niños, que eso los niños ni se dan cuenta. Eso simplemente es una invención extraña y una herejía, porque dicen que les da salvación. Eso ni siquiera lo voy a discutir, eso para mí es una ofensa a Dios. Pero estoy hablando del bautismo en iglesia cristiana, cuando usted era consciente. Usted se ha bautizado, ok, no tengo problema, no le voy a juzgar ni le voy a criticar, porque simplemente hemos visto que era una sombra. Ya no es necesario, pero tampoco es malo. Simplemente es algo que ya se cumplió con Cristo, como las demás sombras. Esa era otra de las sombras que Cristo cumplió. Si usted practicó una de esas sombras o modelos o copias, es algo personal, pero no debe ser algo para dividirnos o para levantar barreras, como a veces pasa. Por ejemplo, mi bisabuela en la iglesia que asistimos por primera vez, empezando en los caminos del Señor hace 40 años, mi bisabuela no podía participar de los ministerios ni de la cena del Señor. No le permitían porque no había sido bautizada. Qué triste, ¿no? Ella había entendido que el bautismo en agua era una sombra y ella nunca pensó necesario tomar ese ritual, y por eso no le permitían servir ni tomar la cena del Señor. Qué triste. Esto, lamentablemente, del bautismo en agua ha hecho levantar muchas barreras entre las iglesias. Conozco iglesias que, por ejemplo, usted va y se bautiza ahí para poder servir y tomar la cena del Señor, para presentarlo públicamente como miembro también, pero después por alguna situación usted se cambia, se muda a otro lugar y tiene que cambiar de iglesia y va a otra iglesia y le dicen que tiene que bautizarse también ahí porque el otro bautismo no contaba. Y así, igual levantan barreras con la cena del Señor. Entonces, si usted no ha sido bautizado aquí y usted va a visitar una iglesia y usted no ha sido bautizado ahí en agua, no puede tomar la cena del Señor ahí. Cosas como esas, le llaman cena del Señor cerrada.
Eso no está en la Biblia, son barreras humanas, cuando se ponen las tradiciones por encima de la palabra de Dios. Si usted tiene preguntas, le sigo motivando a no asustarse con lo que ha escuchado en estos 2 domingos, a no alarmarse, no prejuiciarse, sino ir a la Biblia, ir en oración y preguntarle al Señor. Y estamos abiertos a que nos pregunte. Le vamos a mandar todo este material y todos los apuntes, hasta la última coma de todo lo que he dicho, para que usted pueda estudiar más y escudriñar más. Como creyentes y miembros de esta iglesia debemos tener cuidado cuando interactuamos con iglesias o individuos que creen en el bautismo con agua, para no juzgar ni levantar barreras nosotros tampoco. De todas maneras, ¿qué importancia tienen estas prácticas desde el punto de vista de salud espiritual? Obviamente, si a mí alguien me dice, alguien que dice que es cristiano, me dice que si yo no soy bautizado en agua, no soy salvo, le está agregando obras a la salvación. Y ahí sí, yo le tendría que decir, no somos hermanos. Usted está pisoteando la gracia y la sangre de Cristo, porque le está agregando obras a la salvación. Obviamente con esos no son hermanos, pero sí tenemos buena relación con otras iglesias bautistas que practican el bautismo. Hemos tenido ministerios juntos, hemos hecho actividades juntos, a veces han venido aquí a enseñar. Tenemos buena relación con BBN, con la radio y sus misioneros, porque no es algo que nos divide. Con esos pastores o líderes con quienes tenemos buena relación, ellos ven el bautismo en agua simplemente como una demostración externa, un símbolo externo de su fe, también como para hacerse miembros de la iglesia, como una señal de compromiso, pero nada más, no le agrega nada a la salvación, ni tiene que ver con alguna bendición especial o algo así, simplemente, y ahí sí, podemos también, no hay problema. Pero ahí sí, si una iglesia pone el bautismo como un requisito para participar en ministerios o para la cena del Señor, yo creo que está poniendo reglas que Pablo jamás hubiera aprobado, como vimos en 1 Corintios 14 al 17. Simplemente entendemos que el bautismo en agua hoy no quita ni agrega nada, pero no vamos a juzgar por eso ni levantar barreras. Simplemente queremos ir más profundo y ver más allá de la sombra. Ahora, puede venir aquí una pregunta muy obvia. Y me van a decir, pero pastor, la semana pasada usted practicó la cena del Señor. ¿Qué pasa con esa ordenanza de la Santa Cena o la Cena del Señor? Entonces, ese es un ritual externo. ¿Por qué practica ese? Ah, muy bien. Muy bien, aquí viene entonces, yo le voy a devolver esta pregunta. ¿Qué dice Pablo al respecto? Otra vez, en cualquier duda sobre qué practicar hoy, vamos al mensajero que Dios designó para este tiempo. ¿Qué dice Pablo al respecto? Ahí está la clave. Vamos a 1 Corintios 11, 23 al 26. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Notaron algo aquí? ¿Notaron la clave? Vean lo que está ahí marcado, en resaltado. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití. Y al final termina diciendo, para que proclamen la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué dice Pablo sobre esta ordenanza? Esta sí es una ordenanza. ¿Por qué? Porque Pablo dice, yo recibí. Esto sí lo recibí para transmitírselos a ustedes. Pablo no dice lo mismo del bautismo, ni del ritual del sacerdocio, ni de la circuncisión, ni de la Pascua, etc. De las demás. Este es el único ritual externo que Pablo dice, yo lo recibí del Señor
para transmitírselos a ustedes. Y después dice, hagan esto, y dice, hasta que el Señor venga. Esta sí es una ordenanza para hoy. Esta es la única ordenanza o ritual externo que se nos ordena para este tiempo. Este ritual Pablo sí lo recibió para nosotros. Aparte de este, no hay otro del cual Pablo diga lo mismo. Este es el único ritual que sí sigue vigente para hoy. Por eso sí lo practicamos de manera exterior con los símbolos del jugo de uva y el pan. De eso se trata vivir por fe, como hemos estado aprendiendo durante todo este año. Vivir la esencia, vivir en la esencia y ya no en la sombra, no depender de rituales externos que son tan delicados, que son tan engañosos. Esto es vivir por fe, disfrutar del cambio completo y permanente que el Espíritu Santo ya realizó en su vida cuando llegó a creer y recibir el regalo de la salvación. Tenemos una gran tendencia a las reglas y los rituales externos, porque se ven, porque nos dan cierta imagen, porque nos dan una apariencia o estatus de espiritualidad. El problema es cuando esos rituales o tradiciones se colocan por encima de la palabra de Dios. Cuando yo pongo el ritual por encima de la palabra de Dios, ahí sí tengo un problema serio. Y es cuando se levantan barreras o cargas que Dios nunca estableció. Debemos siempre poner el ritual bajo la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Todo lo tenemos que filtrar. Es un ritual para hoy, para nuestra frontera, aunque no sea necesariamente malo, pero es necesario hoy. Es una ordenanza. Y eso es lo que hemos estado insistiendo hoy. No es que sea malo, simplemente es necesario. ¿Cómo serían nuestras familias, nuestros lugares de trabajo o nuestra iglesia si fuéramos más conscientes del cambio completo y permanente que ya el Espíritu Santo realizó en nuestras vidas y que sigue perfeccionando, y si lo mostráramos en nuestra vida a los demás? El fruto del Espíritu Santo. ¿Quiere experimentar la llenura del Espíritu Santo? Pues viva, practique lo que dice Gálatas 5, 22 al 23, que habla de alguien lleno del Espíritu Santo. Su fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que nos debe distinguir de los no creyentes. ¿Se le nota ese fruto del Espíritu Santo? Si nunca se le nota nada de eso, empezando en su casa, evalúe si realmente ha experimentado ese encuentro en la cruz con Cristo y si ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Porque si no, no estaría mostrando ese cambio completo y permanente que debería producir. Como dice en 2 Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, colocado dentro de Cristo, identificado con Cristo, que es algo que solo el bautismo del Espíritu Santo puede producir, entonces es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, las cosas viejas pasaron. Ya todo es hecho nuevo. Ha llegado lo nuevo ya. Esto sí que es un cambio completo y permanente. Créalo, vívalo, compártalo. ¿Qué diferencia haríamos? Te damos las gracias, amado Señor, por tu palabra, por bendecirnos tanto con este manual tan claro, tan detallado, tan real, tan aplicable. Gracias porque nos das a tu Espíritu Santo, quien nos ha sellado, nos ha distinguido, nos ha marcado como pertenencia tuya. Eso sí que produce un cambio completo y permanente. Ayúdanos a creer eso, a vivirlo y a compartirlo con otros. Ayúdanos a no juzgarnos por lo que se ve, por los rituales, levantando barreras que no deberían ser. Ayúdanos a amar a los demás, a amar como tú amaste, y a seguir compartiendo tu verdad, a seguir aprendiendo cada vez más, e ir a un conocimiento cada vez más profundo para acercarnos más y amarte más y agradecerte más. Gracias por tu palabra, por tu iglesia.
En nombre de Jesús oramos. Amén. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a tener un foro, un tipo de discusión con varios hermanos. Vamos a compartir una mesa y discutir más sobre todas estas enseñanzas, todos estos rituales, para terminar esta sección de estos rituales. Y más preguntas, si ustedes nos han enviado del bautismo, las podemos resolver y compartir la respuesta de ese día. Así que escriba a info@graciabiblica.com o al WhatsApp, al chat, al mío, y le puedo facilitar material. O pueden hacerme llegar preguntas para tratar de resolverlas en la siguiente sesión. Feliz semana. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que
descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad